Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que el día de hoy podamos tener contacto. Doy gracias a Dios porque ha puesto en tu corazón el deseo de escuchar su palabra. Nosotros somos Comunidad Será. Yo soy Juan Torres y somos una de las pocas voces que en estos últimos tiempos se levanta para pedir a la gente que regrese a las bases, que regrese a lo esencial, que regrese a la Biblia. Para eso, nosotros nos hemos despojado de todo el equipaje de las religiones. Las religiones se han adjudicado el derecho a interpretar la Biblia, pero no. La interpretación bíblica no es un derecho exclusivo de las religiones. La Biblia no es religión, pero lo que sí es una guía que trabaja junto con un mapa, ¿sí? Es una especie de GPS que tiene como objetivo conducirnos a Dios a través de la obediencia. Nunca como hoy había sido tan importante que entendamos esto. Desde hace años tomamos una decisión que significó para nosotros un cambio total, de 180 grados. Decidimos alejarnos de todas las tradiciones, de todos los dogmas y doctrinas que se nos habían venido heredando generación tras generación. Lo que estás a punto de escuchar no es un sermón religioso, ni una predicación. Es un estudio bíblico que pretende alcanzar tu alma, lo que la Biblia llama Neshama. Es un estudio dirigido solo para unos cuantos, para esos pocos que en la Biblia encontramos identificados como elegidos. Aquellos ante los cuales la creación se encuentra a la espera, aguardando por su manifestación. En este estudio encontrarás la esperanza que estás buscando, el bálsamo que te aligera tus cargas, la luz en medio de tantas tinieblas. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, yo te pido que te des la oportunidad de escuchar esto. Quizá encuentres la manera de canalizar esa zozobra y aflicción que hoy te aquejan. La Biblia enseña que si estamos siendo corregidos, educados, castigados por el Santo, es decir, por Dios, debemos estar agradecidos, porque en ese estado de aflicción es cuando más receptivos estamos a las cosas espirituales. Si esto es así, cosa que creo que es así, entonces hoy aprenderás el doble o el triple de este estudio comparado con lo que aprenderías si no estuvieras en esa condición. Así, te pido que le des un espacio a este estudio. Aíslate por un rato para concentrarte en la palabra de Dios. Deja lo que estés haciendo y pon atención a todo lo que se está a punto de decir, pero sobre todo, abre tu Biblia. Participa de este estudio, integrándote en la lectura. Interactúa. De esta manera, obtendrás el mejor de los provechos de todo esto. Antes de comenzar, te pido que por favor me acompañes en la siguiente oración. Inclina tu rostro en señal de respeto y ve siguiendo cada frase que se diga de este lado del micrófono. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, el Rey del universo, que nos santificas, nos apartas y nos consagras a través de cada uno de tus mandamientos, y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche, meditar en tu libro, para guardar y hacer conforme a lo que en él está escrito. Hoy, en medio de un mundo que es azotado por una supuesta corona en forma de virus, te ruego que abras nuestros oídos para escuchar, aprender y aplicar todo lo que leamos en tus escritos. Si bien es cierto que estamos siendo azotados por una plaga y que todo el mundo vive bajo la sombra del Nagib Corona, nosotros no. Aún en medio de la enfermedad, es nuestra voluntad vivir bajo tu sombra, bajo la sombra del Altísimo. Es por eso que hoy estamos aquí, pendientes de la entrada de una de las celebraciones más importantes para ti y para nosotros, la fiesta de las semanas. Ayúdanos, mi Señor, para entender los beneficios de tener participación en esta fiesta. Ayúdanos a prepararnos para llegar a ella, habiendo hecho los arreglos necesarios. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Maestro, Jesús de Nazaret.
cuyo nombre hebreo, el auténtico, es Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, el día de hoy yo quiero comenzar este estudio con la lectura de una de las parábolas del Maestro, de Jesús. Por favor, vamos a leer. Abre tu Biblia y busca Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Te voy a dar unos segundos para que llegues. Mateo capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 1. Mateo 22, versículo 1. Vamos a leer probablemente hasta el versículo 14. Mateo 22, 1, 14. Bueno, a partir del versículo 1 dice: Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Estos siervos a los que hace referencia Jesús fueron una referencia a los profetas de la antigüedad. Profetas como Samuel, Natán, Elías, Eliseo y otros tantos, todos ellos fueron ignorados por los convidados a las bodas. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Este segundo grupo de siervos sigue siendo una referencia a los profetas, pero ahora a aquellos a los que su predicación les costó la vida. Isaías y Jeremías son solo dos ejemplos, aunque también pudieran entrar en este grupo los discípulos de Jesús, comenzando por Esteban, el primer mártir del mensaje de Jesús. Pero Pedro y Pablo son también ejemplos muy claros de cómo los convidados a las bodas reaccionan ante el llamado del rey. Notemos que en el primer caso, los convidados simplemente decidieron ignorar la invitación del rey. Pero en este caso, se dice no solo que ignoraron la invitación, sino que le dieron más importancia a la labranza y a sus negocios. Ciertamente la mayoría de las personas que no recibieron el mensaje de Jesús fueron personas que habían encontrado acomodo dentro del Imperio Romano y que ingenuamente perseguían una estabilidad que nunca llegaría mientras estuvieran bajo el yugo de un pueblo extranjero. Si hacemos la analogía para aplicarla a nosotros, debemos entender que no importa cuánto creamos necesitar de nuestros trabajos o de nuestros negocios, cuando Dios nos llame, más nos vale responder a ese llamado. Sin embargo, los convidados de esta parábola no respondieron así. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y todavía hay personas que dicen: ¡qué Dios tan malo! ¿Te parece poco? Les mandó llamar 2 veces. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ignorar por completo a Dios y matar a sus siervos. Cuando leemos este tipo de pasajes podemos situarnos en alguno de los dos lados, ya sea en el lado de los siervos o en el lado de los convidados. Nuestra naturaleza siempre nos conduce a situarnos en el lado de los siervos, y aunque a la práctica esto es realmente mucho menos común de lo que la gente piensa, lo cierto es que sí que hay siervos de Dios. Siempre ha habido, y siempre los habrá. La dificultad radica en el hecho de que los que dicen que lo son, por lo regular, no lo son. Quizás sean siervos de instituciones dogmáticas o siervos de sus propios intereses. Pero hoy seamos optimistas y vamos a pensar únicamente en aquellos que realmente son siervos de Dios. Cuando eres un genuino siervo de Dios, sientes un celo por las cosas del Creador.
pero lo sientes conforme a ciencia, esto es, conforme a lo escrito en la Biblia. Y con ese celo, pregonas las maravillas del Eterno y continuamente invitas a la gente a que venga a celebrar con Dios. ¿Cuál es la respuesta común? Apatía, indiferencia, pretextos. Unos se justifican con la frase, tengo que trabajar. Otros dicen, voy a atender mis negocios, mis asuntos. Y los peores son los que se sienten agredidos y reaccionan vociferando un montón de cosas, como si en lugar de estar recibiendo una invitación, se les estuviera ofendiendo. Triste, ¿no crees? Pero ahora, analicemos el caso de las personas que se sitúan en el otro lado, en el lado de los convidados. Para este caso, la mayoría de las personas dicen aceptar la invitación a la fiesta y nunca haber sido indiferentes ni mucho menos agresivos. Quizá tú te sientas exento de esto porque no has matado a ningún siervo de Dios. Quizá tengas razón en eso, pero ¿acaso no has ignorado el llamado de Dios? Yo sé que tu respuesta inmediata es no. Yo creo que lo descubrirás durante el desarrollo de este estudio. Continuemos leyendo. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Este versículo nos proporciona información muy relevante. Recuerda que las bodas del Cordero, siendo el Cordero el hijo del rey que en esta historia se menciona, las bodas del Cordero es una referencia metafórica a la unión del Mesías con su cuerpo de creyentes. En otras palabras, las bodas del Cordero es la manera en la que la Biblia nos marca el fin de una era, el fin de este mundo como lo conocemos actualmente, el fin del siglo, en palabras de Jesús. Si entendemos esto, entonces lo que Jesús está diciendo en este versículo es que si los líderes religiosos de su época, cuya función era servir como puente para conectar a Dios con el pueblo, si ellos hubieran cumplido con su tarea, reconociendo en Jesús al legítimo Cristo, al Hijo del Dios viviente, entonces el fin del siglo hubiera acontecido en ese momento. Pero por cuanto los líderes religiosos le rechazaron, y como consecuencia una mayoría terminó por rechazarlo, entonces se consideraron a los convidados, como dice este versículo, como indignos. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Bueno, si el objetivo era llenar las bodas, así se hizo. Los siervos obedecieron y salieron a los caminos. ¿Cómo interpretar esto? Jesús escogió pescadores para convertirlos en sus discípulos. El trabajo de los pescadores es siempre tirar redes en el mar, un símbolo de las naciones, para sacar el mayor número de peces. Pero dentro de una gran cantidad de peces, hay aquellos que son buenos para comer y otros que no lo son. Así que esos siervos que salieron a los caminos son una referencia a los siervos actuales que no pierden oportunidad para decirle a la gente, basta ya, decídanse, o le sirven al Dios eterno, al Creador, o le sirven al Baal inventado por sus religiones. Muchas personas se han adherido al grupo de creyentes, pero tristemente no todos ellos llegan con la actitud adecuada. Por eso, este versículo dice que las bodas fueron llenas de convidados, buenos y malos. Antes de continuar con la lectura, debo aclararte que una persona que era invitada a la boda organizada por un rey recibía una vestimenta adecuada para presentarse a un acto tan solemne. Sin importar de dónde provengamos, las vestiduras para las bodas son provistas por el rey. Es necesario que tú sepas esto para que entiendas la conclusión de la parábola tal como Jesús pretendió enseñarla. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados,
y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?». Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: «Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Nótese la asociación que hace Jesús entre tinieblas y el lloro y el crujir de dientes. Al leer esta escena, muchos podrían pensar: mejor que nadie me invite, prefiero no asistir a un lugar del cual me van a echar de esa forma. Tienes toda la razón. Es justo en decisiones como estas en donde se manifiesta nuestro libre albedrío. Solo te pido que releas toda esta parábola y veas cuál es el destino de aquellos que no estén presentes en las bodas del Cordero. Yo, en tu lugar, mejor me interesaría mucho tanto en recibir la invitación como en llegar a la fiesta con las ropas adecuadas. En este estudio abundaremos en esto. Versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto solo nos dice una cosa: no basta con estar presentes en las bodas, y no olvides lo que significan las bodas del Cordero. Así que no basta con estar presentes, sino que debemos calificar para ser parte de los escogidos. ¿Y cómo se logra tal cosa? La Biblia nos enseña que cada año debemos estar enfocados en 7 conmemoraciones. Las fiestas, que realmente son 7 citas con nuestro Creador. Cada año, Dios envía a sus siervos a los caminos, para usar el mismo lenguaje de la parábola, para pedirles a las personas que asistan a estas citas. Algunas personas, las que por supuesto Dios ya ha predestinado desde el inicio de los tiempos, responden a este llamado de manera inmediata, pero otros definitivamente no lo hacen, y otros cuantos llegan sin estar vestidos de bodas, tal como nuestro Rey nos ha pedido que vistamos, y que además nos ha provisto de esas vestiduras. La parábola explica con claridad el destino de aquellos que en definitiva se niegan a asistir. Pero en cuanto al asunto del vestido de bodas, creo que debemos profundizar un poco más. Recuerda que la fiesta que nos ocupa hoy es la fiesta de las semanas, también conocida como la fiesta de Pentecostés, o dicho de mejor manera, la auténtica, la hebrea, la fiesta de Shavuot. En el contexto de esta fiesta, yo quiero explicarte lo que implica llegar con los vestidos adecuados. No te preocupes, no te voy a pedir que te vistas de smoking, de algún tipo de traje de etiqueta o de algún vestido de noche. No me refiero a las vestiduras físicas, sino a otras muy distintas. Comenzaré por decir que Jesús no vino a cumplir con todos los mandamientos para que nosotros no los cumpliéramos. De hecho, la Biblia enseña que todos los que decimos creer en Jesús debemos andar como Él anduvo, obedeciendo la voluntad de su Padre, la cual está registrada en este libro que tenemos, en la Biblia. Jesús no vino a decirnos que no es necesario obedecer. Si así fuera, de acuerdo a lo que dice Pablo, entonces Jesús sería llamado ministro de pecado. Todos los que dicen que no es necesario que obedezcamos a Dios, convierten a Jesús en una especie de ministro de pecado. Vaya, te pido, Padre, que nos alejes a todos nosotros de cometer tal blasfemia. Amén. Pero, ¿esto qué tiene que ver con las vestiduras para la fiesta? Cuando Jesús murió, así como el Cordero Pascual fue sacrificado para salvaguardar la vida física de los primogénitos en Egipto, así Jesús hizo posible nuestro rescate. Nos redimió de la muerte, pero ya no de la muerte física, sino de la espiritual. Para completar su misión, después de haber ascendido, envió al Espíritu de Dios precisamente en una celebración de la fiesta de Shavuot. El ministerio del Espíritu de Dios
de acuerdo a lo que dice Jeremías 31:33, no una religión, sino la Biblia en Jeremías 31:33, el ministerio del Espíritu de Dios es poner la ley de Dios en nuestra mente y escribirla en nuestros corazones. A partir de aquí, cada que hable de la ley de Dios, la mencionaré con su nombre hebreo, la Torá. Y te aclaro que la Torá está integrada por los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. El problema del pacto en el Sinaí fue que en Shavuot la Torá fue entregada en tablas de piedra como una referencia al estado del corazón de las personas. En cambio, también en Shavuot, pero en la época de Jesús, una vez que él ya había ascendido al cielo y que sus discípulos pasaron por un periodo de varios días a la espera, descendió el Espíritu de Dios para el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Ezequiel 36:26 confirma esto. Allí se dice que al poner espíritu nuevo en nosotros, nos quitaría el corazón de piedra y nos pondría un corazón de carne. Solo así estaríamos habilitados para obedecer los mandamientos de Dios. Jesús hizo posible todo esto. ¿Te das cuenta? Nada que ver con convertir a Jesús en ministro de pecado, como Pablo también explica en Gálatas 2:17. Por cierto, si quieres estudiar ese versículo, para un pleno entendimiento del contexto en el cual se encuentra, solo debes saber que el término obras de la ley es un tecnicismo usado por Pablo para referirse a todas las añadiduras que las tradiciones religiosas de aquella época habían agregado a la interpretación bíblica, producto de una tradición oral que ya no tenía mucha relación con lo que estaba escrito. En cambio, el término la fe de Cristo es una referencia a la interpretación que Jesús hizo de la manera de obedecer los mandamientos que se encuentran en los escritos de su Padre, pero exclusivamente de lo que estaba por escrito. Pero otra vez salta la pregunta: ¿esto qué tiene que ver con las vestiduras adecuadas para la fiesta? Ten paciencia, ya mero llegamos a cerrar este concepto. Ya que Jesús hizo posible que pudiéramos obedecer a Dios, todos nosotros debemos estar conscientes que no es que obedezcamos por ser lo suficientemente capaces para hacerlo. Es decir, no podemos presumir que somos súper obedientes por nuestros propios esfuerzos. No debemos gloriarnos de nuestra obediencia. El autor de todo esto es Cristo Jesús. Somos hechura suya, pero hemos sido hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto tú lo lees en Efesios 2:10. Por eso, es absurdo que alguien pretenda ser salvo a través de sus propias obras. Simplemente eso no es posible. No hay tal como una obra de obediencia sin la intervención de Jesús. Somos salvos gracias a la obra redentora de Jesús. Es así como debemos entender la redención. No somos salvos por nuestras obras, sino por nuestra fe en el Cristo, emulando su obediencia y sujeción al Dios eterno. Por eso en la Biblia se habla de las acciones justas de los santos, es decir, las acciones justas de los consagrados, aquellos que han sido separados. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, dice que la esposa del Cordero, es decir, el grupo de creyentes con la fe del Cristo, será vestida con lino fino, limpio y resplandeciente, como una referencia a las acciones justas de los santos. Y Apocalipsis 19:14 dice que los ejércitos celestiales estarán vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Te ha quedado claro el asunto del vestido adecuado para la celebración de Dios? La obediencia nos sirve de atavío, de vestimenta ante Dios. Sin obediencia, estamos completamente desnudos ante nuestro Creador. Y sí, es Dios
quien proporciona esas vestimentas. De hecho, si recordamos lo acontecido en el Edén, nos daremos cuenta que la primera reacción de Adán y Eva, después de haber desobedecido, fue precisamente descubrir su desnudez. Habían perdido sus vestidos dignos. Seguramente dirás, no es que hubieran perdido sus vestidos, hermano, sino que, como desobedecieron, descubrieron que siempre estuvieron desnudos. Yo te respondería, ¿estás seguro de eso? ¿Sabes? Si la Biblia no se contradice, y yo creo que realmente es así, no se contradice, entonces Apocalipsis y Génesis deben estar conectados y lejos de contradecirse, deben conciliar a plenitud todos sus conceptos. Si Adán y Eva eran obedientes antes de cometer el pecado, ya de todos conocido, entonces ellos debían poseer las vestiduras de las que se habla en Apocalipsis, ¿no? ¿No crees? Es decir, debían vestir con lino finísimo, blanco y resplandeciente. Cuando profundizas en las palabras hebreas involucradas, puedes descubrir tesoros que no se pueden apreciar a simple vista. En Génesis 3:21 se dice que Dios hizo túnicas para la piel y los vistió. La palabra hebrea para piel es la palabra or, pero también existe otra palabra hebrea que se pronuncia igual, or, y esa significa luz. Si quiero pronunciar piel en hebreo, digo or. Si quiero decir luz en hebreo, digo or o ere. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en la manera en la que se escriben. Yo sé que la mayoría de las personas que escuchan este audio no saben hebreo, así que trataré de ser muy didacta para que aprecies la diferencia. Las dos palabras or se escriben con 3 letras hebreas. Ambas palabras son idénticas en la segunda y tercera letra. La diferencia únicamente radica en la primera letra. Or, para luz, se escribe con la primera letra Aleph. Or, para piel, se escribe con la primera letra Ayin. De esta manera, podemos sacar una conclusión que concilie tanto con Apocalipsis como con Génesis. La primera pareja en el Edén estaba vestida con or, con Aleph, es decir, con lino finísimo, blanco y resplandeciente, que representa sus acciones justas. ¿Y qué es esto sino una descripción de luz? Or con Aleph. Mientras que después de pecar, esas vestimentas se convirtieron en piel. Or con Ayin. Justo el estado en el que se encuentra la humanidad. Vestidos con una piel que no nos permite presentarnos frente al Eterno. Es nuestra misión a lo largo de toda nuestra existencia. Hacer lo que esté de nuestra parte, ejerciendo nuestro libre albedrío para recuperar nuestras vestiduras de luz. Ahora que ya sabes cómo debes presentarte a una fiesta de Dios, te explicaré todo lo relacionado con sus fiestas. Si tú traes tu Biblia bajo el brazo y no sabes esto, solo te pido, hermano, por lo que más quieras, lee Levítico 23 y pon mucha atención en las frases que se repiten de manera constante a lo largo de ese capítulo. Una de las primeras frases es fiestas solemnes de Dios. Otra de ellas es santa convocación. La siguiente es estatuto perpetuo. La cuarta es por vuestras generaciones y la quinta es donde quiera que habitéis. De verdad te invito, léelo. Hoy solo vamos a leer unos cuantos versículos de ese capítulo, pero es importante que al terminar este estudio vayas a tu Biblia y lo leas completo. No importa cuántas veces lo hayas hecho ya.
Créeme que si Dios quiere revelarte algo hoy, solo debes llegar con el corazón adecuado. ¿Quieres responder a la invitación de Dios o no? Bueno, cada una de las frases que te he mencionado antes son contundentes en cuanto a su importancia, su vigencia y su aplicación. Desafortunadamente, cuando el rechazo de las personas para estas fiestas de Dios, cuando el rechazo de estas personas encontró colectividad, es decir, cuando fueron la mayoría de las personas las que rechazaron estas invitaciones, se generaron argumentos religiosos que no son otra cosa sino un montón de dogmas y doctrinas religiosas que buscaron restarles importancia, subestimar a cada una de las celebraciones de Dios, llegando incluso al punto de anularlas. Con tan solo un poco de sentido común y sin ser un experto, cuando tú leas Levítico 23, podrás identificar por ti mismo si esto que te digo es o no es cierto. La frase fiestas solemnes de Dios derriba la doctrina que dice que estas fiestas son solo de los judíos. No son solo de los judíos, son de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra. Así que tú decides si le crees a la Biblia o a las religiones, que solo te alejan del privilegio de tener participación en ellas. El privilegio del que hablamos está directamente relacionado con la siguiente frase: Santa Convocación. Si perdemos la oportunidad de asistir a estas fiestas es solo por dos motivos: por la manipulación de las religiones o simplemente porque consideramos mucho más importante atender cualquier otro asunto que el llamado del Santo, del Dios eterno. Que Dios nos aleje de tal osadía. Recuerda lo que acabamos de leer en la parábola de los convidados a la boda. No digas que vas a labrar tu tierra, esto es trabajar, o que vas a atender tus negocios. Por favor, no lo digas. Solo recuerda cuál fue el destino de esos convidados que simplemente decidieron no asistir a la celebración. Tanto si tú no asistes a las celebraciones por manipulación de las religiones, como si no lo haces porque consideras que tienes cosas mucho más importantes que hacer, no estás exento de la responsabilidad. De entre todas las frases que te he mencionado, resalta una, aquella que dice estatuto perpetuo. Esto significa que es algo eterno, para siempre, completamente vigente en nuestra actualidad. Sin importar lo que alguna institución religiosa o individuo me diga, debo considerar que esas fiestas son perpetuas. Esta frase se complementa con las últimas dos: por vuestras generaciones y donde quiera que habitéis. Así que podemos concluir que las celebraciones de las que se habla en Levítico 23 son fiestas de Dios, son santas convocaciones, son perpetuas y debemos celebrarlas por todas nuestras generaciones y en donde quiera que habitemos. No solo son para judíos, no son solo para los que viven en Israel, y no solo yo debo celebrarlas, sino yo, mis hijos, los hijos de mis hijos, y así sucesivamente. Solo así podremos construir una genealogía separada, consagrada a Dios. Precisamente en este año 2020, la celebración de cada una de estas 7 convocaciones cobra especial importancia. Es en estos momentos en los que el mundo padece el azote de una pandemia, en el que debemos esforzarnos y ser valientes para obedecer los mandamientos de nuestro Creador, yendo en contracorriente a las masas. Si en algún momento era importante tener una conexión con Dios, ese momento es este. Dios me impulsó para hacer este estudio relacionado con la fiesta de Shavuot y no quiero perder la oportunidad para salir a los caminos, tal como se mencionó en la parábola que recién leímos, y a través de este micrófono hacerte la invitación para que participes de esta fiesta. Si esta es la primera vez que escuchas un audio nuestro, seguramente te preguntarás, ¿qué son estas fiestas? ¿Cómo se celebran? ¿Y qué implican? Tengo que explicarte, como ya te mencioné, que las fiestas de Dios son 7.
En un momento leeremos el apoyo bíblico para que compruebes todo cuanto estoy diciendo. Durante todo el año tenemos, por decirlo de alguna manera, ensayos para participar de las fiestas de nuestro Padre. Para ser precisos, tenemos un ensayo cada semana. Cuando Dios concluyó su creación, lo hizo en 6 días. Después, al 7º día, Dios se detuvo. Toda su labor creativa cesó. Por ese motivo, nos ordenó a nosotros también cesar de toda obra creativa que somos capaces de realizar. Nos pidió detenernos, abstenernos de todas esas cosas que habitualmente nos distraen. A través de este acto de obediencia, Dios se conecta con nosotros, o mejor dicho, somos nosotros los que nos conectamos con Dios. Dios es la esencia de nuestra existencia, nuestro origen. Solo cuando somos capaces de dejar de mirar las cosas terrenales, seremos capaces de comenzar a ver los cielos. El 7º día es una oportunidad de oro para fortalecer ese lazo de unión con nuestro Creador. Pero recuerda que también es un ensayo que nos prepara para nuestra participación en cada una de las 7 fiestas anuales. Si el día 7º de cada semana ya de por sí representa una gran oportunidad para conectarnos con Dios, imagínate lo que significará incorporarse a cada una de las santas convocaciones. Ya te comenté del ensayo semanal. Ahora te mencionaré las 7 fiestas. Aunque recuerda que el motivo de este estudio es la fiesta de Shavuot, y como tal, terminaremos concentrándonos más en el tema de Shavuot. Las fiestas se dividen en 2 grupos, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Además, hay una fiesta que está en medio de estos 2 grupos. La fiesta de primavera son Pascua, Semana de Panes sin Levadura y la fiesta de los primeros frutos. Probablemente has escuchado que a la fiesta de la Pascua también se le nombra Pesaj. Ese es un nombre hebreo. Habitualmente, este grupo de celebraciones se encuentra ubicado en el mes de abril. Debido a que el calendario actual no coincide con el calendario bíblico, año con año debemos revisar en un calendario hebreo cuáles son las fechas para cada una de estas celebraciones. La primera vez que Dios ordenó la conmemoración de estas celebraciones de primavera fue en Éxodo capítulo 12, justo cuando el pueblo de Israel estaba por salir de la tierra de esclavitud, en Egipto. En Éxodo 12:18 se mencionan las fechas dentro de las cuales deberían celebrarse estas 3 fiestas. Esto debe hacerse del 14 al 21 del mes de Abib, también conocido como el mes de Nisán. No pierdas de vista que estamos hablando de meses hebreos, es decir, bíblicos. El segundo grupo de fiestas es el que corresponde a las llamadas fiestas de otoño. Este grupo incluye el Día de las Trompetas, el Día de la Aflicción y la Semana de las Cabañas. Estas 3 fiestas también se conocen con sus respectivos nombres hebreos. Al Día de las Trompetas se le llama Yom Teruah. El Día de la Aflicción, que también se le llama Día del Perdón, se le llama Yom Kippur. Y a la Semana de las Cabañas, que también se le llama Semana de los Tabernáculos, se le llama Sukkot. Estas fiestas se celebran en el mes 7º. Yom Teruah es el día 1 de Tishri. Yom Kippur es el día 10 de Tishri. Y la última de las celebraciones anuales es Sukkot, que tiene una duración de una semana y comienza el día 15 de Tishri. Estas fechas normalmente se sitúan en el calendario actual entre los meses de septiembre y octubre. Te recomiendo hacerte de un calendario hebreo para estar al pendiente de estas fechas. Hoy en día ya puedes tener calendarios hebreos en tu teléfono. Así, podrás estar al pendiente, alerta a las invitaciones que Dios hace para estas celebraciones. Pero hay una fiesta que no tiene una fecha precisa. De hecho, son 2. Me refiero a la fiesta de la celebración de Shavuot y a la fiesta de los primeros frutos. A Shavuot quizá tú la conozcas más por el nombre de Pentecostés. Esa es la fiesta en la que nos vamos a concentrar hoy. Por algún motivo, Dios situó a esta fiesta de una manera relativa, es decir,
que la fecha para la celebración de Shavuot está en función de la fecha de la celebración de otra de las fiestas. Estamos hablando de la fiesta de los primeros frutos. Vamos a leerlo. Y ahora sí, vamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Recuerda que te he dicho que terminando este estudio yo te recomiendo que vayas y que lo leas por completo. Ahorita solamente vamos a leer la parte que corresponde a estas dos celebraciones que acabo de mencionar, tanto a primeros frutos como a Shavuot. Así que vamos a Levítico capítulo 23 y vamos a leer a partir del versículo número 9. A partir del versículo número 9, y dice de la siguiente manera: Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Este es el mandamiento de celebrar la fiesta de los primeros frutos. ¿Cuándo se debía hacer? Dice, el día siguiente del día de reposo lo mecerá. Más adelante voy a explicar un poco más acerca de esto. Versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Eterno. Bueno, dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Eterno. Por supuesto que esto ya no lo hacemos en la actualidad. Jesús fue el sacrificio supremo, así que ya no hay necesidad de más sacrificios. Y entonces, ¿qué hacemos hoy? Detenemos todas nuestras actividades. Paramos, cesamos e invitamos a la familia a reflexionar alrededor de las maravillas de Dios. Sin televisión o algún otro distractor que desvíe nuestra atención del Eterno. Solo Él y nosotros. Solo Dios en medio de nuestra familia. Es así como nosotros podemos decir que estamos conmemorando, celebrando cada una de las fiestas del Eterno. A excepción de Pesaj, en donde ahí sí, específicamente nosotros tenemos que hacer una cena. Pero bueno, ahorita no podemos salirnos del tema, tenemos que continuar para seguir con el concepto de Shavuot. Versículo 13. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo. Es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Bien, aquí está el mandamiento del conteo de las 7 semanas más un día. A este conteo actualmente le llamamos el conteo del Omer. Omer es la palabra hebrea para gavilla, pero realmente lo que hacemos es el conteo de los días. Versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Recuerda, tiene que pasar 50 días desde primeros frutos y hasta Shavuot. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Esta era la ofrenda de la celebración de Shavuot, 2 panes de trigo mezclados con levadura. De acuerdo a lo que acabamos de leer, se dice en Levítico 23, versículos 15 y 16, que debemos contar 7 semanas a partir de la fecha en la que se celebró la fiesta de los primeros frutos. Y el siguiente día debe ser considerado como la fiesta de Shavuot. Por este motivo, a esta celebración también se le conoce como la fiesta de las semanas.
De la fecha de la celebración de los primeros frutos no se da fecha, solo sabemos que se encuentra dentro de la semana de los panes sin levadura, pero no se da una fecha precisa, sino que solo se nos dice que tiene que considerarse el día después del día de reposo, y yo aclaro, un día después del día de reposo semanal. Y a partir de la celebración de los primeros frutos, debemos hacer el conteo de 7 semanas más un día, lo cual es equivalente a 50 días. Por este motivo, se dice que el número 50 es el número de la trascendencia. Y hablaré un poco acerca del simbolismo del número 50 un poco más adelante. El caso es que, haciendo este conteo, la celebración de Shavuot siempre comenzará cuando se oculte el sol en un día sábado. Este año, Shavuot comenzará el día de hoy, sábado 30 de mayo, al caer la noche, y abarcará hasta que se oculte el sol en el día domingo 31 de mayo. Quiero enfatizar la importancia del conteo que se lleva a cabo desde primeros frutos hasta Shavuot. Si leemos la manera en la que se celebraba la fiesta de los primeros frutos, descubriremos que se mecía una gavilla, es decir, un manojo de cebada. La palabra hebrea que fue traducida como gavilla, como ya lo mencioné, fue la palabra omer. El omer era un manojo de cebada de poco más de 2 kilos de peso. La cebada era la cosecha de primavera y era un alimento principalmente destinado para los animales. Sin embargo, en Shavuot, Dios pidió que no se meciera una gavilla de cebada, sino 2 panes de trigo con levadura. El trigo es considerado como exclusivo para consumo humano. Así que desde los simbolismos asociados a estos granos, Dios nos habla de una transformación de animales a hombres. Desde dejarnos llevar solamente por nuestros instintos hasta anteponer los mandamientos de Dios antes que otra cosa. Dicho de otra forma, Shavuot simboliza el recorrido que nos transforma de ser hombres, hijos de Adán, hasta convertirnos en hombres, hijos de Jesús. Pasamos de ser hombres carnales a hombres espirituales. Pero esto se refleja con acciones concretas. Esta transformación no es solo una transformación filosófica o mental. Es una transformación que nos lleva a actuar de la manera que Dios quiere que actuemos, caminando en sus decretos, guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. No pepenando la palabra, obedeciendo solo los mandamientos que me quedan a modo. Desobedecer voluntariamente tan solo uno de los mandamientos de Dios es equivalente a no obedecer ninguno. Y esto es particularmente cierto para el caso de las fiestas solemnes de Dios. La manera que Dios ha dispuesto para relacionarnos con Él es a través de sus preceptos. Nuestra relación es tan firme como lo es nuestra obediencia a sus mandamientos. Se dice que los mandamientos de Dios son 613. Si quitamos los mandamientos que están relacionados con el templo, que al haberse concretado el sacrificio supremo y al no haber templo, ya no hay manera de cumplir con ellos. Si quitamos todos los mandamientos relacionados con el templo, nos quedan 369 mandamientos. Sin embargo, algunos de ellos solo aplican para determinadas circunstancias. Por ejemplo, no se puede cumplir el mandamiento de apresurarme a cumplir una promesa si es que no he prometido nada. Tan solo por dar un ejemplo. Según los expertos, refiriéndome a quienes se han tomado el tiempo de contar los mandamientos, clasificándolos como positivos, esto es, todos los mandamientos que dicen lo que debemos hacer, o negativos, esto es, todos los mandamientos que dicen lo que no debemos de hacer, todas las personas que se han tomado el tiempo de hacer esta clasificación, además de omitir los mandamientos que están relacionados con el templo y con las cuestiones circunstanciales, realizando estas clasificaciones y conteos, se dice que hoy en día existen 270 mandamientos que estamos obligados a cumplir, sí o sí. De esos 270 mandamientos, 48 son positivos y 222 son mandamientos negativos.
Bueno, para algunos estos mandamientos son cargas pesadas, difíciles de llevar, pero de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, su yugo es fácil y ligera su carga. Cuando Jesús reclamaba tanto a los escribas y fariseos acerca de las cargas pesadas, difíciles de llevar, no se refería a los mandamientos de su Padre. Piénsalo, ¿no te suena ridículo que Jesús, quien siempre nos invitó a cumplir con los mandamientos de su Padre, hiciera referencia a ellos como cargas pesadas? Claro que Jesús nunca dijo eso. Si estudias el pasaje en donde Jesús habla de esto, que está en Mateo 23, te darás cuenta que Jesús primero dice en el versículo 3 que debemos hacer lo que Moisés escribió, pero que no se debía actuar como actuaban esos fariseos o esos escribas. Las cargas pesadas a las que Jesús hace referencia es a las imposiciones de las religiones de su época, que para ese entonces ya habían adherido un sinfín de mandamientos que ni siquiera aparecían en la Biblia. Así que cuando pienses en los mandamientos de Dios, no pienses en ellos como las cargas pesadas que las religiones actuales quieren que veas. Mejor piensa en ellos como algo tan dulce como lo es la miel a tu paladar, como algo mucho más valioso que todo el oro y toda la plata del mundo, como una delicia que tienes oportunidad de saborear, como la lámpara en tu camino, que no permitirá que te hundas en la penumbra. ¿Quieres que te lo diga en mis propios términos? Yo veo a la Torá de Dios como la brújula que me mantiene orientado, que me proporciona cordura en medio de este mundo atiborrado, lleno, repleto de locura. Esa es la realidad en cuanto a la ley, en cuanto a los mandamientos de Dios. Por eso, esos preceptos divinos nos permiten convertirnos en algo diferente. Comenzamos a desprendernos de los valores terrenales. Lo que para los del mundo puede ser valioso, para nosotros es insignificante, por cuanto no existe nada con mayor valor que los mandamientos de un Dios creador, eterno y misericordioso. Es solamente a través de los mandamientos de Dios enseñados por el Cristo, por el Mesías, por Jesús, que nuestra alma alcanza una metamorfosis completa. 270 es el número que tiene que ser nuestra meta, al menos por ahora. Si nuestro lazo de unión con Dios estuviera formado por hilos, como los hilos que forman los lazos que conocemos en el mundo físico, entonces cada uno de esos 270 mandamientos sería uno de esos hilos. Si tu lazo de unión solo fuera de un solo hilo, significaría una unión un poco débil, ¿no crees? Yo, estando en ese caso, buscaría afanoso obedecer otro mandamiento. Así reforzaría al doble una relación que solo depende de un solo hilo. Pero 2 hilos siguen siendo pocos. Si yo no supiera nada de Biblia y alguien me dijera, «Hey, tu relación con Dios está muy débil, pende de unos cuantos hilos», ¿por qué no buscas hacerla más fuerte? Entonces, al menos comenzaría por los 10 mandamientos. Pero los que aparecen en la Biblia, mejor búscalos en Éxodo 20 y no los busques en ningún otro lado. Así, al menos comenzarías con un lazo de 10 hilos. Sin embargo, en una época como la actual, en donde todo nuestro futuro, no solo el futuro material y físico, sino el espiritual, depende de nuestra relación con Dios, es todavía más imperioso reforzar esa conexión. Yo buscaría hasta por debajo de las piedras tratando de encontrar más y más mandamientos que cumplir. Solo debes comprometerte con Dios y hacerlo. Refuerza esa unión con tu Creador y entonces estarás seguro. Jesús entregó su vida por gente como tú y como yo, que sumidos en nuestra ignorancia, estábamos alejados del pacto, de las promesas de Dios. Pero si Dios te ha permitido conocer al Jesús judío que enseña que debemos obedecer a su Padre, entonces has sido convidado a las bodas. Precisamente buscando reforzar esa conexión con Dios, buscando encontrar qué otro mandamiento podemos obedecer,
Este año, muchos de nosotros comenzamos a contar los días desde el día que se celebró la fiesta de los primeros frutos. Cada noche reuníamos a la familia para realizar el conteo del Omer, que no es otra cosa sino un conteo de cada día que nos acercaba a la celebración de Shavuot. Quizá te preguntes, ¿y dónde está ese mandamiento en la Escritura? Te recuerdo que lo acabamos de leer. La cita es Levítico 23, versículos 15 y 16, pero tenemos otra cita. Deuteronomio 16, 9 y 10. Y te voy a pedir por favor que vayamos a ella. Deuteronomio capítulo 16 a partir del versículo 9 y vamos a leer nada más 2 versículos, el 9 y el 10. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16 dice así, versículo 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mies. Esta es la referencia a los primeros frutos de la cosecha de cebada. Comenzarás a contar las 7 semanas. Versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Así, en cumplimiento con este mandamiento, mis hermanos en la fe, mi familia, mis hijos, mi esposa, yo y todos aquellos que se adhirieron a este conteo durante este año, cada uno en su propia casa, nos reunimos con nuestra familia en medio de un aislamiento impuesto por una pandemia, y por las noches durante los últimos 49 días, dirigiendo nuestra mirada a Jerusalén y bendiciendo a Dios por habernos dado este mandamiento, hemos contado cada uno de los 49 días hasta llegar a la noche del día de hoy. Estamos a punto de llegar al día 50, como dije antes, el número de la trascendencia. 50 fueron los días que transcurrieron desde la salida del pueblo de Israel hasta la recepción de las tablas de piedra con los mandamientos de Dios. 50 fueron los días que transcurrieron desde que Jesús se levantó de los muertos, convirtiéndose en el primer fruto de la resurrección, hasta la recepción de los mandamientos de Dios en tablas de carne por parte de sus discípulos. Toda persona que está comprometida con los mandamientos de Dios ha recibido el Espíritu de Dios y su corazón ha sido convertido en tablas de carne, habilitado para recibir los mandamientos del Eterno. Fue durante una celebración de Shavuot que los discípulos de Jesús recibirían el Espíritu de Dios, y esto fue justo 50 días después de la resurrección del Maestro. ¿Coincidencia? Para todos nosotros, este año, las cosas han cambiado en este mundo. Hoy, el mundo no es lo que fue el año pasado. Sin embargo, para Dios no ha cambiado nada. Él sigue siendo el mismo. Por eso, el estudio de Shavuot del año pasado sigue tan vigente como lo fue en aquel entonces. Así que yo te invito a que además de este estudio, le dediques tiempo al estudio del año pasado. No hay nada mejor que invertir tiempo en conocer más y más acerca de la Escritura, sobre todo en días tan especiales como estos. Hoy quiero profundizar un poco más en el recorrido que todos hacemos cuando realizamos el conteo de los 50 días, desde primeros frutos hasta Shavuot. Quizá pienses que no haces ningún recorrido, que todo lo haces desde tu casa y que por lo tanto no hay movimiento. Ciertamente no hay movimiento, pero nuestras acciones en este mundo tienen un origen espiritual, y vaya que allí sí que hay un gran movimiento durante este recorrido. Es el deber de todo estudioso bíblico identificar cada una de las estaciones de este camino, de este movimiento, pero sobre todo identificar en cuál de ellas se encuentra actualmente. Todo comenzó en la Pascua. La Pascua es el punto de partida para nuestra liberación. Este año ya tuve oportunidad de dar un estudio acerca de la Pascua. Si no has tenido oportunidad de escucharlo, igualmente quiero recomendarte que lo escuches. De esta manera entenderás la importancia de tener participación de esa celebración. Para los fines de este estudio, solo tengo que decirte que la Pascua marca la semana dentro de la cual se ubica la celebración de los primeros frutos. Si la Pascua cae en lunes, por poner un ejemplo, entonces la fiesta de los primeros frutos sería el día después del sábado siguiente, que bíblicamente comienza al ocultarse el sol del día sábado. Si la Pascua cae en miércoles, igualmente, primeros frutos será un día después del sábado siguiente, es decir, la fiesta de primeros frutos.
Es decir, la fiesta de primeros frutos siempre comienza al concluir la luz solar del día sábado ubicado en la semana de la Pascua. Este año, primeros frutos se celebró la noche del sábado 11 de abril. ¿En dónde estaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto en su recorrido hacia el monte Sinaí? Se encontraban varados frente al Mar Rojo, teniendo a sus espaldas al ejército egipcio y frente a ellos lo que parecía ser una barrera imposible de atravesar, el Mar Rojo. Hoy todos sabemos lo que sucedió. El mar se abrió y el pueblo atravesó desde un estado de esclavitud hacia una libertad prometedora. Pero no una libertad sin dirección ni sentido, sino una libertad que los conduciría a establecer una relación de pacto con Dios. Cuando el pueblo de Israel terminó de cruzar el Mar Rojo, Dios obtuvo los primeros frutos de la relación de pacto que había establecido con Abraham. Los acontecimientos paralelos nos hablan mucho de los eventos proféticos, tanto de los ya acontecidos como de los que vienen en el futuro. Atravesar el Mar Rojo significó abandonar el materialismo representado por Egipto y marcar el comienzo de un viaje espiritual. De la misma manera, cientos de años después, Jesús cumplió la fiesta de los primeros frutos. Jesús resucitó durante la celebración de los primeros frutos, implicando el inicio de una tremenda jornada espiritual para muchos de nosotros. Jesús es el primogénito de la creación, el primogénito de María. Pero todo eso solo apuntaba hacia el hecho de que se convertiría en el primogénito de la resurrección. La Biblia habla de 4 eventos de resurrección. Los primeros 2 eventos ya sucedieron y los últimos 2 sucederán en el futuro. El primero, como ya dije, fue la resurrección de Jesús, pero pocos han puesto atención a que Jesús precedió una segunda resurrección justo en esos días. Vamos a leer el pasaje. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Te voy a pedir de favor que te desplaces de manera rápida y si no tienes rapidez, entonces ponle una pausa a este podcast y regresa cuando ya tengas la cita. Lo importante aquí es que leas. Recuerda, la invitación es interactúa con este estudio. Mateo capítulo 27, vamos a leer solo del versículo 50 al 53. Y dice así, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Este es el momento en el que Jesús muere en la cruz. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Si termináramos aquí la lectura de este pasaje, erróneamente entenderíamos que el orden de los eventos fue así. Jesús expiró, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Esto colocaría a estos resucitados como la primicia, y aunque implícitamente lo son, realmente forman parte de un paquete que fue precedido por Jesús. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, y notemos aquí la palabra después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto nos da el orden correcto de los eventos. Jesús resucitó y después de esto resucitaron muchos santos. Así que si no habías entendido la implicación de la celebración de los primeros frutos, espero que con esto te quede claro que el papel de Jesús fue abrir una ruta para todos aquellos que, al igual que Él, mueren confiando en las promesas de Dios. La ruta que Moisés abrió al salir de Egipto solo fue un símil de la ruta que Jesús abriría para nosotros para salir del dominio del faraón que domina este mundo material. Pero es importante notar que Jesús abrió la ruta. Ahora nosotros tenemos que avanzar. Así como Israel iba protegido por una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, así nosotros caminamos por un desierto gozando de la protección que Dios proporciona a través de su Espíritu. Este es sin duda un tema hermoso en el que valdría la pena abundar.
quizás será en otra ocasión. Hoy debemos continuar para avanzar hacia nuestro objetivo, que recuerda que es entender la fiesta de Shavuot. Después de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, pasó por varias etapas. Primero, experimentaron carencia de agua durante 3 días, para después llegar a Mara. Allí se encontraron con aguas amargas que los imposibilitaba saciar su sed. Fue necesario endulzar las aguas echando un árbol en ellas. Curioso, ¿no? Cuando leemos este pasaje en la Biblia, leemos que en este lugar fueron probados los hijos de Israel y que ya que habían saciado su sed, Dios les dio estatutos y ordenanzas y les dijo que en caso de obedecerlos todos, no enviaría las mismas enfermedades que envió a Egipto, identificándose es en ese pasaje en donde Dios se identifica como su sanador. Tenemos una escena bíblica en donde aparezcan los mismos elementos, aguas amargas, un madero y una sanación condicionada a la obediencia. Basta con recordar la escena de la crucifixión. Jesús bebió de las aguas amargas, esto fue el vinagre mezclado con hiel, endulzando nuestra comprensión de los mandamientos a través de la cruz. Todo ha sido anunciado desde el principio. Cuando nosotros contamos los días en dirección a Shavuot, nosotros estamos aceptando que es la palabra de Dios lo único seguro para nosotros. Este cielo y esta tierra pasarán, pero no antes de que se cumpla hasta la más pequeña de las letras de la Torá de Dios, tal como enseñó nuestro Maestro. Es así como también se da cumplimiento a Isaías 53, identificando al varón de dolores como aquel que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Definitivamente fuimos sanados tal como Dios lo anunció en Mara por la llaga de Cristo. Esto debe entenderse como una sanidad que nos libera de la muerte espiritual. No temas a aquel que es capaz de destruir tu cuerpo, teme a quien tiene el poder de destruir tu alma. Solo Dios puede hacer algo así. Por eso era tan importante que Jesús lograra esa sanidad para nosotros. De esa forma nos salvaría de la ira de Dios. Cuando recién comienza tu comprensión acerca de todo esto, viniendo del entorno del que venimos, acostumbrados siempre a que se nos digan cosas bonitas que endulzan los oídos, que no implican compromisos reales para con Dios, podemos pensar que las aguas que representan la ley de Dios son amargas, por cuanto no olvidamos la condicionante de Dios, obedecer. Pero cuando logramos un pleno entendimiento del sacrificio redentor, podemos entonces proclamar: tu palabra es más dulce que la miel a mi paladar. Esto pasó en Mara. Esto pasó en la cruz y probablemente esto esté pasando en tu vida. No pierdas de vista que es este el recorrido que hacemos cuando contamos los días desde primeros frutos hasta Shavuot. Después de Mara, el pueblo de Israel llegó a un lugar llamado Elim. Para quienes pensamos que nada está en la Biblia de más, no subestimamos la importancia de uno solo de los versículos. Este es el caso de la llegada de Israel a Elim. La Biblia no nos dice mucho respecto a este lugar, y solo se destinó un solo versículo para hacernos saber de la existencia de este lugar y de sus particularidades. En Éxodo 15:27, leemos que en Elim había 12 fuentes, 70 palmeras y aguas. El número 70 siempre está relacionado con las naciones. En cambio, el 12 simboliza a las tribus de Israel, la manera en la que Israel estaba constituido. Las aguas son una referencia a la instrucción divina, a la Torá. Elim nos enseña que la única manera en la que las naciones recibirían la instrucción divina es a través de Israel, pero no a través de una sola tribu, sino a través de la consolidación de las 12 tribus que integran el reino. Es Jesús, el Rey de Israel, el representante de ese Israel unificado, el que hace posible que la palabra no leudada, las genuinas aguas vivas, lleguen a las naciones. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en Elim?
La Biblia no lo dice, pero lo que sí dice es que llegaron al desierto de Sin 30 días después de haber celebrado la Pascua. Esto fue a los 15 días del segundo mes. Esto significa que cuando nosotros estamos contando los días 28 o 29 hacia Shavuot, simbólicamente estamos llegando al desierto de Sin. Primero fue Mara, después Elim y ahora el desierto de Sin. Ahora preguntémonos, ¿qué pasó en ese desierto? El pueblo se quejó por hambre. Recuerda que antes de llegar aquí, Jesús nos había endulzado lo que considerábamos aguas amargas, ayudándonos en nuestra comprensión de su sacrificio. Pero ahora, estando en el desierto, nos quejamos de hambre. ¿No te ha sucedido que al escuchar este tipo de estudios, das gracias a Dios por haberte permitido entender, pero al poco tiempo pones más atención en tus problemas materiales? Pues fue esto lo que le aconteció al pueblo de Israel. La manera en la que Dios comenzó a alimentar al pueblo de Israel en el desierto de Sin fue proveyéndoles el maná, el pan que caía del cielo. El maná se proveyó por primera vez en el desierto de Sin y dejó de caer hasta que el pueblo entró a la tierra prometida y pudo alimentarse de los granos de ese territorio. Jesús nos enseña que Él es el pan que descendió del cielo, una manera de decirnos que Él es quien nos alimenta del pan espiritual. Pero también nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Recuerda que los afanes de esta vida ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Después del desierto de Sin, el pueblo se trasladó a Refidim. Fue allí donde el pueblo se quejó de sed. ¿Cómo se resolvió esto? Dios proveyó el agua a través de la peña de Oreb. Otra vez te pido que recapitules el recorrido. Mara, Elim, Sin, Refidim, y las cosas que fuimos aprendiendo en cada una de estas estaciones. Entendimiento de lo buenos que son los mandamientos para nosotros. Conciencia de nuestra responsabilidad de ser luz a las naciones. Distracción por nuestros afanes. Y ahora, sed. Queremos agua. Para nosotros, esta agua, brotando de la peña, es un símbolo de Jesús saciando nuestra sed de acercarnos a Dios y sentir que Él está con nosotros. La única manera de lograrlo es recibiendo instrucción continua por parte del Maestro. Por eso Él dijo que el agua que nos daría haría que nuestra sed desapareciera para siempre. Pero además dijo, el agua que yo les daré será en ustedes una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto tú lo lees en Juan 4:14. Para nadie es un secreto que mientras más profundizas en las Escrituras, el enemigo hace lo necesario para desalentarte. Fue en Refidim también donde el pueblo de Israel recibió el ataque de Amalek. Amalek es el símbolo de nuestro egoísmo. No hay peor enemigo que nosotros mismos. Cuando estamos a punto de llegar al monte Sinaí, nos ponemos a pensar en el yo. Esa es la tendencia natural de todo ser terrenal. La concepción que nosotros tenemos de nosotros mismos debe desaparecer para ser reemplazada por la naturaleza de nuestra esencia. Nosotros no somos lo que pensamos que somos. Nosotros no somos un cuerpo que debe ser embellecido y alimentado hasta que perezca. Alimentar y cuidar de nuestra salud solo mantiene al coche caminando, por decirlo de una forma. Y aunque ciertamente debemos ocuparnos de esas cosas, nuestra meta debe ser completamente otra. Pero no podemos aspirar a deshacernos de nuestro ego si no estamos alertados de lo destructor que puede ser. Amalek atacó a Israel por la retaguardia de manera traicionera, atacando a los más débiles. Nuestro egoísmo representa la parte vulnerable de todos nosotros, la parte más débil. Nuestro ego nos engaña, haciéndonos creer que actúa a nuestro favor, pero solo nos mueve hacia nuestra autodestrucción. Debemos aprender a ser básicos, a dar mucha más importancia a nuestra esencia que a nuestra apariencia. Debemos despojarnos
de todas esas caretas que hemos construido, tomando como base lo que esta sociedad espera de nosotros. Para poder relacionarnos entre nosotros, después con Jesús y finalmente con el Eterno, debemos de prescindir de todas estas construcciones mentales que todos hemos hecho de nosotros mismos. Aquí surge la pregunta, ¿y cómo hago todo eso? ¿Cómo me despojo del ego? La respuesta es la misma a la pregunta, ¿cómo superó Israel a Amalek? Hubo una labor unificada de fuerzas espirituales. Moisés se subió a la cumbre de un collado junto con Aarón y Hur. Allí, Moisés alzaba las manos al cielo y en una de sus manos sostenía su vara, mientras que abajo Josué dirigía la batalla contra Amalek. Se debe poner especial atención al hecho de que cuando Moisés mantenía las manos levantadas, Josué prevalecía contra Amalek, es decir, que tomaba ventaja en la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba de sus brazos y bajaba alguna de sus manos, era Amalek el que prevalecía contra Josué e Israel. La única manera en la que Moisés pudo mantener las manos firmes fue con la ayuda de Aarón y Hur. Así que Moisés fue sentado sobre una piedra, y Aarón y Hur, cada uno a sus lados, le sostenían un brazo. Solo así se logró firmeza en las manos de Moisés durante todo un día para que Israel saliera victorioso de esa batalla. Ahora pon atención en los simbolismos. Moisés es el escritor de la Torá. Aarón, quien posteriormente sería el sumo sacerdote, y Hur, abuelo de Bezaleel, quien sería el arquitecto del santuario de Dios. Pero abajo, peleando la batalla, estaba Josué, el símil de Jesús. Así, podemos concluir que la manera de vencer al egoísmo es sobre la base de la Torá, manteniendo una fe firme en cuanto a que Dios es nuestro pequeño santuario, tal como lo anunciaron los profetas. Y para esto puedes leer Ezequiel 11:16. Y que de esta manera, con la dirección de nuestro Maestro Jesús, prevaleceremos contra nuestro propio ego. Solo con la combinación de todos estos elementos espirituales recuperaremos nuestra esencia. Solo así no seremos nada más que almas anhelando relacionarse con Dios. Esa es nuestra esencia. Todo esto representa nuestra jornada espiritual. Desde que comenzamos a contar los días en primeros frutos hasta llegar al día 50. Si este año no tuviste oportunidad de realizar este recorrido o si no fuiste consciente de las implicaciones espirituales, pide a Dios para que te permita hacerlo el próximo año. Pero hay algo que no debemos perder de vista. El conteo se divide en 2 etapas. Primero está la etapa del conteo de los 49 días y finalmente el conteo del número 50. Analicemos. El número 49 se obtiene considerando 7 veces 7. El 7 implica algo que está completo dentro del orden físico. 7 veces 7, por lo tanto, nos habla del fin de un ciclo dentro del mundo material. El 7 en hebreo es la palabra Sheva, la cual está relacionada con la palabra Shebua, que significa juramento. Así que el 7 también es una referencia a la perfección de las promesas de Dios. Y en términos generales, ¿cómo resumiríamos las promesas de Dios? Ya no te voy a pedir que vayas, solo te voy a leer 2 versículos, Éxodo 19, versículos 5 y 6. Escucha, por favor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Todas las promesas que Dios hizo a los patriarcas, antes de que todo el pueblo de Israel llegara a Sinaí, se resumen así: ser el tesoro de Dios, integrado por sacerdotes y gente consagrada. Esto definitivamente implica que aquel ciclo dentro de este universo físico
referido por 7 veces 7, está yendo, caminando en pos de lo espiritual. El objetivo de haber completado la obra creadora del Eterno nos posiciona frente a la entrada del mundo espiritual. Pero aún no hemos llegado. Ya llegamos al 49, pero nuestra meta es el 50. Estamos parados a la puerta después de haber realizado el conteo del día a día. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6 días y así llegó la primera semana. Después 8, 9, 10, 11, 12, 13 y contamos la segunda semana. Así contamos cada noche, acompañando el conteo con la lectura de un pasaje bíblico, hasta que ayer contamos el día 49, la séptima semana. Créeme cuando te digo que hacer eso es toda una experiencia. Es algo equivalente a lo que se hacía en las bodas bíblicas. Rodeamos al marido. Hemos dado 7 vueltas alrededor del esposo. Pero también hay una escena que no debemos perder de vista. Josué tuvo que dar 7 vueltas alrededor de Jericó, que fue la primera ciudad amurallada que se encontró cuando comenzó la conquista de Canaán. La manera en la que las murallas cayeron fue dando 7 vueltas alrededor de ella, una vuelta cada día, durante 6 días. Sin embargo, en el séptimo día, a diferencia de los 6 días anteriores, dio 7 vueltas. ¿Te das cuenta? 7 días, 7 vueltas en el séptimo día. Interesante juego de 7. Lo cierto es que Josué y el pueblo de Israel se pararon frente a la misma puerta que estamos parados tú y yo el día de hoy. Pero eso no es todo. Las referencias a 7 veces 7 se presentan de manera reiterada en la Biblia. El año del Shemitah, por ejemplo, que era el año en donde se proclamaba libertad a los cautivos, llegaba cada 7 años. Después de 7 años de Shemitah, el siguiente año se proclamaba el año del jubileo. Remisión de deudas, libertad de esclavos, era el año de Shemitah. Esto lo puedes leer en el capítulo 25 de Levítico. Todo eso sucedía en el Israel antiguo. ¿Por qué crees que había tanto profeta en medio de ese pueblo? Ellos también se paraban frente a la misma puerta que tú y yo estamos parados hoy. Estamos en el día 49, el día en el que un ciclo está terminando en este mundo físico. Un mundo en el que todo lo procesamos únicamente a través de nuestros 5 sentidos. Pero en unas horas, hoy por la noche, todo aquel que hizo el conteo de los 49 días estará en la posibilidad de dar un salto enorme, mayúsculo. Este Shavuot 2020 podremos traspasar de una dimensión a otra. Podremos dar un salto sobrenatural. Pero no te confundas, esto no tiene relación alguna con los pregonadores de prosperidad. Sí tiene que ver con conectarte con tu esencia, con la fuente de tu ser, con el Creador. Esto fue precisamente lo que sucedió en el Sinaí. Esto también fue lo que sucedió en Jerusalén cuando los discípulos de Yeshua recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. ¿Acaso esa experiencia sobrenatural fue enfocada a fomentar doctrinas huecas de prosperidad material? ¿Verdad que no? La experiencia de recibir el Espíritu de Dios es tan sublime que para eso tenemos esos 2 ejemplos en la Escritura. Imagínate, estar en Sinaí presenciando la manifestación divina, o imagínate en Jerusalén esperando la llegada del Espíritu de Dios. Eso es lo que hace tan absurdo que hoy haya miles de personas diciendo que han recibido el Espíritu Santo y que solo buscan soluciones a sus problemas temporales. Pero lo peor es que esas mismas personas reniegan de los maravillosos mandamientos de Dios. Por eso tenemos lo que tenemos, padecemos lo que padecemos y pagamos lo que tenemos que pagar. Por ese motivo estamos en medio de una pandemia que azota a la humanidad completa, por personas que han renegado contra el Eterno, diciendo que su palabra, su ley, su bendita Torá ha sido abolida. Eso es lo que dicen un sinfín de religiones que no han entendido el mensaje de Jesús o que lo han acomodado solo para llenar sus arcas de riquezas. Otras tantas, las que dicen que la Torá sigue vigente, esas han hecho sus añadiduras, haciéndoles creer a la gente que servir a Dios implica un yugo muy difícil de llevar.
¿Tú crees que así Dios se va a acercar a nosotros? Pero Dios, por todas las generaciones, siempre se ha reservado un grupo de 7,000 personas que no doblan ni doblarán sus rodillas ante Baal. ¿Te das cuenta? Otra vez aparece el número 7, y no lo digo yo, ¿eh? Búscalo en Primera de Reyes 19:18, solo toma nota, no lo vamos a leer ahora. Quiero que me hagas el favor de mantener en mente todo lo que te he dicho respecto a los simbolismos de los números 7, 49 y 50, y quiero hacer un paréntesis para que vayamos a leer una de las parábolas que Jesús nos ha enseñado, y que estoy seguro has leído muchas veces ya, pero hoy te aseguro que aprenderás a verla con un enfoque diferente. Busca Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lo que vamos a leer es la parábola del hijo pródigo, pero te vuelvo a repetir, estoy seguro que hoy la vas a ver diferente. Versículo 11. Lucas 15, versículo 11 dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero pedirte que pongas especial atención a la identidad del hijo menor. ¿Acaso no eres tú, o yo, o todos aquellos que hemos malgastado la parte de los bienes que Dios nos ha dado? Y Jesús no se está refiriendo a cuestiones materiales, sino a nuestra herencia, nuestro pacto con Dios, pacto cuya base descansa en los preceptos divinos, en los mandamientos de Dios. Versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así como la herencia de la que habla esta parábola no se refiere a cuestiones materiales, así también la gran hambre no se refiere a hambre de alimento físico, sino espiritual. He aquí, vienen días, dijo el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y si el hambre a la que hace referencia no es hambre de pan ni sed de agua, entonces, ¿a qué se refiere con la frase deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos? La respuesta es a las religiones, todas esas organizaciones que dicen que la ley de Dios ha sido anulada. Esa es una religión. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Si este estudio sirve para que tú experimentes ese volver en sí, entonces habremos cumplido nuestro propósito. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esta es la actitud adecuada. Esto se llama arrepentimiento. La palabra hebrea para arrepentimiento es teshuvah. Pero a diferencia de lo que se pudiera pensar, arrepentirse no es solo pedir perdón y llorar y llorar. Arrepentirse es comenzar un camino de regreso hacia Dios. Y eso solo se hace con acciones de obediencia. Es hora, hermano, de levantarse de ese estado de pasividad que has demostrado toda tu vida. Toma de una vez por todas la decisión de obedecer y llévalo a la práctica. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nota por favor
que la manera en la que se mueve a misericordia a Dios es únicamente a través de nuestra iniciativa de movernos hacia Él. Y no nos movemos hacia Él de ninguna otra manera, sino a través de sus mandamientos. Cualquiera que te diga otra cosa, solo está intentando alejarte de Dios. Ahora te voy a pedir que vuelvas a leer este versículo junto conmigo. Y levantándose, vino a su padre, y aún estaba lejos, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿No te emociona esta escena? Ciertamente el hijo se levantó, caminó, accionó para regresar a su padre, pero pon atención en la parte de este versículo que dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Por favor, subraya este versículo y siempre llévalo en tu corazón. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mientras no decidamos movernos hacia Dios, nuestro estatus es equivalente al de un muerto, un perdido. Pero en cuanto nos movemos hacia Él, revivimos y somos hallados. Y lo mejor de todo, somos motivo para su alegría. Por ahora, pararemos nuestra lectura en este versículo porque me interesa conectar esta parábola con el final de nuestro estudio de Shavuot. Regresando al lugar en donde estamos ahora. Estamos terminando el día 49 y para llegar al 50 solo falta un día más. Día que para nosotros comenzará al ocultarse el sol de este día sábado. Entre el 49 y el 50 solo existe un número, pero no debemos olvidar que el número 49 lo obtuvimos por un juego de 7. Así que no debemos perder de vista el paralelismo. Así como el siguiente número después del 49 es el 50, así también después del 7 viene... ¿Cuál número? Eres un profeta, efectivamente. Después del 7 viene el 8. En este punto, quizá te preguntes, ¿y por qué estamos hablando de números en un estudio de Shavuot? Pues precisamente porque Dios nos ha ordenado contar. Cuando nuestro Padre nos ha ordenado contar, Él quiere enseñarnos de manera didáctica la importancia de este conteo. Además, nadie negará la importancia de los números en la Biblia. Bueno, regresemos. Como ya vimos, el 50 implica trascendencia, un cambio, una metamorfosis que nos posibilita conectarnos con Dios de una manera sobrenatural. El mundo físico entrando en contacto con el mundo espiritual. Pero el número 8, su paralelo, simboliza el mundo espiritual entrando en contacto con el mundo físico. La mejor manera de ilustrar el simbolismo del número 8 es la escena que se describe en Apocalipsis, donde la Jerusalén celestial desciende a la tierra en... ¿cuál milenio? Bueno, la Biblia dice que es después del 7º milenio, esto es, en el 8º milenio. Además, ¿recuerdas en qué día se lleva a cabo la circuncisión? En el día 8º. Ya que conocemos las implicaciones que hay, tanto en el número 50 como en el número 8, quiero que pongas atención en el hecho de que estos dos números representan, para ponerlo en términos comprensibles, representan dos movimientos que persiguen un mismo objetivo. Aquí te pido que pongas especial atención en lo que voy a decir. Voy a resumir todo lo que te he dicho acerca de todos los números de los que he hablado hoy.
El número 7 nos recuerda que las promesas de Dios son perfectas y que siempre se cumplen. El número 8 simboliza el mundo espiritual moviéndose hacia nosotros. 7 veces 7, es decir, 49, representa el fin de un ciclo en este mundo material. Y el número 50 implica nuestra trascendencia, moviéndonos de un plano a otro. Siempre he dicho que la Biblia enseña que somos seres bidimensionales. Fuimos diseñados para movernos en dos mundos, en el plano físico y en el espiritual. Pero eso solo lo podemos lograr profundizando en las enseñanzas de Jesús, quien fue quien nos trajo de la mano a cumplir con la voluntad de su Padre. Cuando el padre de la parábola vio a su hijo, cuando todavía estaba lejos, fue movido a misericordia y corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Un hijo que estaba muerto, perdido, tuvo la oportunidad de unirse a su padre. ¿Qué ocasionó que esto sucediera? Primero, el hijo volvió en sí. Cuando no somos conscientes del papel que desempeña Dios en nuestras vidas, o cuando solo lo vemos como un medio para mitigar aflicciones, para poder disfrutar de los placeres temporales, lo que hacen las religiones, cuando hacemos eso, estamos completamente fuera de sí. Cuando volvemos en sí, nos damos cuenta de todo esto y es entonces en donde comenzamos a meditar en la importancia de relacionarnos con Dios. Así fue como el hijo de la parábola comenzó a caminar de regreso a casa. Es así como cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, comenzamos el camino de regreso a Dios. A veces pudiera parecer que no avanzamos nada. A veces nos esforzamos y obtenemos frustración cuando volvemos a caer y pensamos que estamos perdiendo la batalla. Jesús nos enseñó a través de la parábola de la puerta estrecha que debemos esforzarnos para cruzar la puerta de la salvación. La palabra griega que fue usada para esforzarse fue la palabra agonizomai. Esto implica que literalmente, aun cuando sientamos que todo está perdido, si aún quedan fuerzas en nosotros, debemos levantarnos y seguir. Todo para llegar a la puerta estrecha que se abrirá en este día de Shavuot. Solo ten bien presente que aun cuando estés lejos, Dios te verá y correrá a tu encuentro. Confía en las promesas de Dios y una de ellas, de las más hermosas, es aquella anunciada por los profetas. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Así, mientras nosotros nos acercamos al mundo espiritual en esta noche de Shavuot, Dios viene en el sentido opuesto hacia nosotros. Ambos movimientos persiguen el mismo objetivo, un encuentro, una unión entre el Creador y su creación, entre el Padre y sus hijos. Oremos. Avinu, Padre nuestro, te damos gracias porque hoy nos has permitido elevar nuestro nivel de entendimiento respecto a la celebración de Shavuot. Hoy estamos conscientes que debemos atender tu invitación a ser congregados espiritualmente para conmemorar este evento. Conocemos la importancia de llegar debidamente vestidos, con esas vestiduras resplandecientes que solo podemos obtener a través de la instrucción divina, pregonada por tu bendito Hijo. Hemos llegado hasta aquí gracias a ti, conducidos sobre una ruta de 49 días, que nos ha permitido cerrar un ciclo en el marco de un mundo que sufre y muere. Nuestros ruegos a lo largo de estos 49 días fue que nos permitieras concluir ese ciclo para llegar ilesos a Shavuot. Tú has sido fiel a tu palabra y nos permitiste llegar hasta aquí. Nuestro ruego ahora es que nos permitas gozar de ese abrazo que el Padre le da al Hijo que tanto ha extrañado. Que nos permitas llorar de alegría al sentir tu caricia sobre nuestro cuello. Porque sabemos que te has movido hacia nosotros con alegría y que gozas cuando tus hijos reconocen que no hay mejor lugar para habitar que en tu casa. Hemos regresado a casa, papá.
Ciertamente hemos pecado contra el cielo y contra ti, y no somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero tu misericordia ha sido tan inmensa que nos permitiste despertar de este letargo en el que nos encontrábamos. Hoy hemos vuelto en sí. Estamos aún lejos de casa, pero debemos desplazarte con apresuramiento a nuestro encuentro. Bendito seas por todo esto. Después de esto, nuestras almas serán fortalecidas, pero aún seguiremos requiriendo de tu divina providencia para que, si te place, de acuerdo a tu voluntad, nos permitas llegar a la siguiente celebración, al Día de las Trompetas, al Yom Kippur. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Maestro, Yeshua HaMashiach. Amén.